Iniciamos el trabajo de hoy. Colocamos continúa desarrollo problema 5. Continúa desarrollo de problema 5 que habíamos dejado inconcluso. Vamos a continuar. Entonces recordamos que tenemos dos ecuaciones. Entonces escribimos con 1 y 2. Con 1 y 2 formamos un sistema que tendríamos entonces de la siguiente manera. 22 metros sobre segundos igual a 4V1 más 3V2 y la otra era menos 16 metros sobre segundo igual a V1 menos V2. Tendríamos allí un sistema de dos ecuaciones. Para poder eliminar, por ejemplo, V2 por el método de reducción, habría que multiplicar la segunda ecuación por 4. Y entonces me va a quedar la primera igualita, 22 metros sobre segundos, igual a 4V1 más 3V2 a ver, 3V2. Voy a eliminar el 2, entonces por 3, no por 4. Corrijo este número. Es por 3 para eliminar V2, ¿verdad? No es por 4, porque 4 es el otro. Entonces aquí sería por 3 nada más. Al multiplicar por 3 se hace menos 48. Y acá tendríamos 3V1 menos 3V2. Ahí sí, se va a eliminar V2, que era el objetivo. Entonces tendríamos esto, luego al sumar, se elimina estas dos de aquí, y me queda menos 26 metros sobre segundos, igual a 7V1, donde puedo despejar V1 y me queda menos 26 metros sobre segundos dividido para 7, lo que me da un valor negativo de menos 3,71 metros sobre segundo. Este ya sería una respuesta. Ahora, para hallar el otro valor, nos vamos a la ecuación 1. Nos dice menos 16. Este sería ecuación 2 sería, ¿no? La 1 es, bueno,
puedo coger la 1, ¿no? No hay ningún problema. Pero más fácil para mí es la 2. Vamos aquí 2 mejor. Porque es más fácil, ¿verdad? La 2 dice menos 16 metros por segundo igual a B1 menos B2. Se ve que es más fácil por ahí. Entonces despejamos B1, B2, porque es lo que busco, ¿no? Sería B1 más 16. Luego reemplazo el valor de B1 que ya determiné, 3,71 metros por segundo más 16 metros por segundo. Entonces aquí nos sale positivo 12,29, ¿sí? Metros sobre segundo. Bueno, ahí tengo ya la segunda respuesta de este problema, ¿no? Entonces las dos respuestas están dadas ya. B1 y B2. Siempre sale en dirección contraria o en sentido contrario a las antes del choque. Bien, la segunda parte del problema tiene que ver con la demostración de que la energía disipada es nula. Entonces vamos a hacer otra parte en la que dice energía disipada, la fórmula 1 menos el valor E al cuadrado sobre 2 menos o por otra fracción M1 por M2 dividido para la suma de M1 más M2. Y eso multiplicado por la diferencia de velocidades antes del choque, elevado al cuadrado. Esa es una fórmula que ya la habíamos utilizado. Si reemplazamos, tendríamos energía disipada igual a 1 menos 1 al cuadrado. El choque era completamente elástico, ¿no? Esto de aquí es 4 kilogramos por 3 kilogramos sobre 4 kilogramos más 3 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo menos y menos se hace más, ¿no? Ley de los signos, 6 metros por segundo.
Entonces tendríamos energía disipada igual, aquí daría 0 por 12 kilogramos cuadrados sobre 7 kilogramos por 256 metros sobre segundos, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bueno, al haber un factor 0, 0 por cualquier cosa ya da 0. 0 joule, ¿no? Entonces esto ya se demuestra que cuando es completamente elástico no hay desprendimiento de energía calorífica, ¿no? O sea, energía disipada. Entonces hemos comprobado. Como nos pedía el problema, ¿no? Comprobar. Cuando el coeficiente es 1, o sea, el choque es completamente elástico, no hay energía disipada. Muy bien, de esa manera se termina el problema 5. Vamos al problema 6. Entonces tendríamos que digitar el problema 6. Dice demostrar que en el problema anterior si M1 es igual a M2, las velocidades de las esferas se intercambian. Se intercambian después del choque. Nos dice que U sub 1 debe ser igual a B sub 2 y U sub 2 debe ser igual a B1. Es lo que me están pidiendo, que demuestre eso. Muy bien, vamos a trabajar entonces en esa demostración. A ver, recordamos los datos. Nos dice ahora que M1 es igual a M2. U sub 1, en el problema anterior, es 10 metros sobre segundo. U sub 2 es igual a menos 6. El valor E, 1. Y me están pidiendo de 1 y B2. Es lo que me están pidiendo. Entonces veamos los cálculos.
En los cálculos recordamos nuevamente la expresión que tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento. M1 por U sub 1 más M2 por U sub 2 es igual a M1 por B1 más M2 por B2. Si reemplazamos, como M1 es igual a M2, puedo poner solo M por Marlon Jaramillo. ¿Qué le pasó? Internet. U sub 1, 10 metros sobre segundo más M2, puedo colocar M nada más, por menos 6 metros sobre segundo igual a M por B1 más M por B2. Si divido todo para M, todos los términos tienen M, entonces me va a quedar solo 10 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundos igual a B1 más B2. 10 menos 6 sería 4 metros sobre segundo. Luis Segovia tiene problemas de internet. Es igual a B1 más B2. Ya, esta expresión que he obtenido, le voy a poner la etiqueta de 1. O sea, la primera ecuación. Muy bien, la segunda ecuación parte de la fórmula del coeficiente de restitución, que es B1 menos B2 sobre U sub 2 menos U sub 1. Es una fórmula, ¿verdad? El coeficiente vale 1, que queda B1 menos B2, ya, U sub 2 vale menos 6, y U sub 1 vale 10. Entonces quedaría de esta manera: menos 6, menos 10, menos 16 por 1, menos 16 metros por segundo igual a B1 menos B2. Ya, esta nueva ecuación le ponemos la etiqueta 2. Esto nos hace trabajar entonces con 1 y 2
nos quedaría el sistema 4 metros por segundo igual B1 más B2 y la segunda menos 16 metros por segundo igual a B1 menos B2. Entonces se ve que no tengo nada que hacer, solo sumar. Se elimina esto, me queda menos 12 igual a 2B1, donde B1 es igual a menos 12 metros sobre segundo dividido para 2. Entonces B1 es igual a menos 6. Y menos 6 era el valor de U2. Entonces B1 es igual a U2. Por aquí entonces comprobado. Comprobado. Faltaría el valor de B2. Entonces podría ser en la ecuación 1. En 1, si yo despejo B2, este va a ser igual a 4 metros por segundo menos B1, ¿no? Entonces, reemplazo 4 metros por segundo menos el valor de menos de B1 es menos 6. Entonces me va a quedar que B2 es igual a 4 menos 6 se hace más 10 metros por segundo. Y 10 metros por segundo era U sub 1. O sea que B2 es igual a U sub 1. Por lo tanto, se han intercambiado. También se comprueba esa parte. De esa manera, pues, ¿qué conclusión sacamos? Que cuando hay un choque completamente elástico y tienen las mismas masas, por ejemplo, dos esferas que se utilizan en el juego de billar, ¿no? Tienen la misma masa. Si se chocan frontalmente, se intercambian las velocidades, o sea, la velocidad que trae una es la equivalente a la regreso del otro, ¿no? Se intercambian las velocidades. Ahí hablamos de que el coeficiente de restitución vale 1, o sea, el choque es completamente elástico. Esto es como para reflexionar de casos prácticos. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio.
Problema 7. Problema 7 lo digitamos. Este sostiene lo siguiente. Una granada va en el aire a 49 metros por segundo y explota en 3 fragmentos de masas diferentes. Con velocidades de 1 y de 2 de figura. Se viene con una figura. El tercer fragmento sale a velocidad de 3. Es la semisuma de las otras dos. Piden calcular B3. Bueno, ya se hizo un poco más complicado esto, pero vamos a tratar de resolver. Nos dan una figura que la vamos a hacer para entender esto. Entonces hay un plano cartesiano. Un plano cartesiano que me ubica lo que ocurre con esta granada. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Este es el eje Y y este el eje X. Bien, hay una granada que voy a ubicarla como un círculo por aquí. Vamos a suponer que esa sea la granada y tiene una velocidad. Vamos a ponerle bien ilustradito esto. Este trae una velocidad de esta manera. Correcto. Entonces, hay una masa que tiene la granada que no nos dice. Pero va a explotar justo en el eje del plano. O sea, va a explotar aquí la granada en el origen, ¿no? Punto cero, ahí explota y lo hace en 3 direcciones. Lo hace por aquí, y lo hace por acá. Sale así. Y también hay un tercer vector que sigue el eje
el eje de las X. Bien. Si examinamos esto va a salir más o menos así. Un pedazo por aquí. Va a salir otro pedazo más grande por acá. Y va a salir otro pedazo por acá. O sea, se divide esa granada en 3 pedazos. Muy bien. Ahora, a esta le vamos a llamar masa 1. Esta masa 2. A ver, masa 3 para estar relacionada. Y la de abajo, masa 2. O sea, la central la consideramos masa 3. Este de aquí sería con una velocidad U. Es antes del choque, ¿no? Esta masa 1 dice que es igual a 1/4 de la masa original, o sea, masa sobre 4. Esta masa 2 es m sobre 3. M sobre 3. Y la masa 3, pues no nos dice. Habría que calcular. ¿Qué más? Aquí nos dicen que el ángulo es 37 grados. Y el de abajo 53 grados. Este es el vector 1. Este es el vector 3, o sea, la velocidad 3. Y el de acá es velocidad 2. ¿Qué más? Ningún otro dato adicional. Bueno, esa es la figura que viene ahí. Muy bien. Vamos a colocar datos. La figura viene con el texto del problema. Pero hay que considerar que la masa total de la granada se la entiende que es igual a M. Que la masa 1 es igual a M sobre 4. Que la masa 2 es igual a M sobre 3. Que la velocidad U en dirección horizontal, UX, ¿no? Es antes del choque,
es 49 metros sobre segundo. Bueno, ¿qué más? Según los datos, parece ser que ya están todos. A falta a leer el texto, dice que la velocidad 3 nos dice que es igual a la semisuma de las otras dos. Entonces la semisuma es sumar las dos. Ahí sería la suma. Pero semisuma entonces significa que tengo que dividir para 2. Entonces la velocidad 3 es igual a la suma de las dos dividido para 2. Ahí hablamos de semisuma. Esos serían los datos, ¿verdad? No hay más. Y mirar los ángulos que están presentados en la figura. Hasta ahí la primera parte. Veamos cómo iniciamos los cálculos. Cálculos. Entonces, primero vamos a hallar la masa 3. Entonces, para M3, que no la tengo. Entonces, M3, de acuerdo al análisis, es un fragmento, ¿no? De toda la granada. Viene a ser a la masa total de la granada menos la suma de los otros dos fragmentos. O sea, M1 más M2, porque se dividió en 3 fragmentos. El tercero debe ser la masa total menos la suma de los 2 fragmentos. Entonces sería M3 igual a la masa total, que es M, menos M1, que de acuerdo a los datos dice M sobre 4, más M2, que es M sobre 3. Entonces tendríamos M3 igual a M menos, habría que sumar esos dos valores ahí. Denominador común sería 12. 12 para 4 a 3, se hace 3M. Más 12 para 3 a 4, se hace 4M. Entonces M3 es igual a M menos 7M sobre 12. Podemos nuevamente operar ahí. M3 igual a denominador común 12. 12 para 1 a 12 por M, 12M. Menos 12 para 12 a 1 por 7, 7M. Entonces, M3 me sale 5M sobre 12. Ya, ese sería el valor del tercer fragmento en masa. Interesante. Entonces ya tenemos las 3 masas en forma algebraica, ¿no? Ahora, de acuerdo a la figura, pues, como está en un plano, tenemos que cada vector verlo en el eje X y en el eje Y. Eso se llama componentes.
Entonces voy a trabajar con las componentes. Voy a colocar aquí entonces componentes. Componentes de B1. Componentes de B1. ¿Eso qué significa? Voy a dibujar eso. A ver. Vamos a suponer que B1 lo tenemos por aquí así. De acuerdo a la figura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver. Trato de dibujar esto lo más preciso posible para que se entienda. Entonces, una componente horizontal estaría por aquí. Y la componente vertical estaría así. De tal manera que se forma el famoso paralelogramo cuando ustedes vieron vector, ¿verdad? El paralelogramo demuestra lo siguiente. Este de aquí es el vector 1. Este sería B1X. Y el de acá sería B1Y. Componente en X y en Y. Y el ángulo que está aquí es 37 grados. Es lo que tengo yo ahí. Muy bien. Si ya se entendió lo de la figura, pues entonces me toca hacer los cálculos. Para hallar B1X, ¿qué es lo que hago? B1X. Multiplico el valor de B1 por el coseno del ángulo de 37 grados. Bien. El coseno de 37 es 0,8. B1 no tengo, ¿no? No nos dice. Entonces hay que ir trabajando en eso. B1X igual a B1. Si usted busca el coseno de 37 en la calculadora, le va a salir aproximadamente 0,8. Trabajando con un decimal. Y 0,8 lo puedo transformar en fracción. Quedaría B1 por 8 décimos, simplificado 4 quintos. Entonces yo puedo decir que B1X, para trabajar sencillo, 4 quintos B1. Eso sería el valor del vector de la componente horizontal, ¿no? Bien. De la misma manera tengo que hablar de B1Y. Entonces, paso a otra pizarra. B1Y sería igual a B1, ya no por el coseno, sino por el seno de 37. Entonces quedaría B1Y
igual a B1, el seno de 37 le va a salir 0,6 aproximadamente. En fracción sería 6 décimos, 3 quintos. B1 por 3 quintos. Lo que significa que B1Y es igual a 3 quintos de B1. Muy bien. Ya tengo los valores de X y Y de las componentes para B1. Ahora lo mismo hablo componentes de B2, que es el vector que está para abajo, ¿verdad? Porque B3 sigue horizontal, eso no hay ningún problema. Componentes de B2. Ese está hacia abajo, ¿verdad? Entonces la idea de este vector B2 es que está hacia abajo y lo voy a graficar. Hay una componente entonces en X, más o menos por ahí, y una componente en Y hacia abajo. Entonces yo tendría, este es B2, B2X, este sería B2Y, y este es B2. El ángulo que está aquí es de 53 grados. Este ángulo. Igual que en el caso anterior, pues se forma el paralelogramo, ¿no? Se forma el paralelogramo. Entonces, puedo calcular B2X, o sea, el horizontal, igual a B2 por el coseno, ahora sería de 53. Bien, entonces B2X sería B2, que no tengo, y el coseno de 53 también vale 0,8. O sea que lo puedo traducir en fracción B2 por 4 quintos. Lo que significa que B2X a ver, corregimos, 0, coseno de 53, 0,6. Revisen la calculadora. A ver, borrar. Aquí es 0,6. Lo hice de memoria. Ya verifiqué. Esto es 0,6. Entonces acá queda 3 quintos. Ya, corregido. Entonces quedaría 3 quintos B2.
Este sería el vector horizontal que corresponde a la componente de B2. Y me falta B2Y. B2Y, que es igual a B2 por el seno de 53. Entonces B2Y igual a B2 y el seno de 53, este sí es 0,8. Que puedo ponerlo como B2, 8 décimos es simplificado 4/5. Entonces B2Y es igual a 4/5. 4/5. Borramos ahí para que quede bien. 4/5 B2. Bueno, he calculado las componentes tanto horizontal como vertical de los vectores que intervienen. Pasamos a otra página. Ahora voy a trabajar en el eje Y. Primero voy a trabajar en el eje Y. A ver. Recuerda el principio, en este caso es la suma de cantidades de movimiento en Y antes del choque. Esto debe ser igual a la suma de cantidades de movimiento en Y después del choque. Eso es lo que se conoce como conservación de la cantidad de movimiento. Este mismo principio tenemos que aplicarlo luego en el eje X. Bien, ¿por qué empecé con el eje Y? Porque antes del choque no tenemos valor de la velocidad en Y, todo va en X. Entonces es más fácil trabajar con el eje Y para simplificar las cosas. Entonces, esto sería masa total, antes, ¿no? La masa total por la velocidad antes del choque en Y es igual a la masa 1 por la velocidad 1 en Y más la masa 2 por la velocidad 2 en y más la masa 3 por la velocidad 3 en Y. Ahí sería antes y después. Antes solamente viene la granada, ¿no? Y justo explota en la posición del origen y ahí se forman 3 fragmentos, que es después. Si reemplazamos con los valores, masa total sería M, velocidad antes del choque de la granada en Y es 0, o sea, no tenemos, solo tenemos en X. M1 es M sobre 4,
por B1Y, 3/5 B1, más M2, que es M sobre 3, por B2. Este B2 lo vamos a considerar negativo porque está hacia abajo, ¿no? 4/5. El signo menos es porque va hacia abajo. B2. Ese 5 no está bien. Borramos el 5 para escribirlo bien. Y cerramos aquí, más M3, que salió 5/12 de M por B3Y. Este tampoco tiene, porque sale horizontal, 0. Bueno, por el asunto del tiempo vamos a dejar por ahí, porque ya no tenemos mucho tiempo para continuar después. Un proceso largo, pero lo terminamos en la próxima clase, ¿verdad?